Pero arrancamos con la nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, luego de que Donald Trump acusara a Gustavo Petro de ser un jefe del narcotráfico y anunciara la suspensión inmediata de apoyos y subsidios internacionales. Pero Juan Camilo Merlano, también hay expectativa a esta hora de la mañana por posibles sanciones económicas, posibles sanciones arancelarias. ¿Qué se sabe al respecto? Nicolás, lo que se sabe es lo que dijo el presidente Donald Trump en las últimas horas, él confirmando precisamente que va a imponer aranceles a Colombia. Este es un anuncio o una medida que ya había anticipado el senador republicano Lindsey Graham, muy cercano al presidente Donald Trump, quien había escrito a través de su red social X que el presidente Donald Trump no solamente iba a golpear a los carteles del narcotráfico en nuestro país, sino que nos iba a golpear en donde más duele, entre comillas, la billetera, y que iba a anunciar aranceles, grandes aranceles para nuestro país en las próximas horas. Y Trump dijo que hoy se conocerá de cuánto será la cifra de esos aranceles, sin dar mayores detalles. Recordemos que Colombia en estos momentos se mantiene en el nivel base del 10% de aranceles, que es el nivel global. Estamos en una posición favorable en términos globales, y adicionalmente hay algunos productos exentos de aranceles en Colombia, como por ejemplo lo es el caso del petróleo, que en términos globales el petróleo es un producto que está exento de los aranceles de los Estados Unidos. Pero lo que hay que destacar también es que, si bien es cierto que en los últimos 9 meses, desde que Donald Trump asumió el poder aquí en Estados Unidos, ha habido múltiples roces con el gobierno del presidente Gustavo Petro, esta parece ser la crisis más difícil de sortear, diferente a la del 26 de enero, donde había demandas explícitas por parte del presidente de los Estados Unidos, que finalmente se logró sortear y que se evitó la imposición de esos aranceles del 25% que iban a incrementar al 50%. Ahora no hay claridad si todavía exista la alternativa diplomática para evitar la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump, a quien se le escuchó anoche, digamos, fastidiado, un poco fatigado de la situación con Colombia, no solamente criticando al presidente Gustavo Petro, llamándolo incluso lunático, sino criticando al país, asegurando que Colombia sencillamente no lucha contra el narcotráfico. Son una máquina de fabricación de drogas, Colombia, y no vamos a ser parte de eso. Así que vamos a dejar de darles todo el dinero que les estamos dando. No tiene nada que ver con que detengan la producción de drogas. Y si miras los cultivos, los campos están llenos de drogas, la refinan, producen enormes cantidades de cocaína y la envían por todo el mundo destruyendo familias. No, Colombia está fuera de control y ahora tienen el peor presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas mentales. En términos de suspensión de recursos, o más bien cancelación de ayuda, recordemos que para el año fiscal 2026 aún no hay presupuesto aprobado para Colombia. La propuesta es de unos 208 millones de dólares, y en años pasados la última cifra que se tiene de presupuesto apropiado para nuestro país es de alrededor de 410 millones de dólares, pero finalmente se terminaron desembolsando alrededor de unos 200 millones de dólares, porque con el desmantelamiento de la agencia USAID, pues naturalmente hubo muchos recursos que se recortaron. Entonces, dineros importantes que Colombia dejaría de recibir. Dineros importantes, Juan Camilo, y hay que señalar que la expectativa por los aranceles tiene que ver con varios sectores, como son los caficultores, como es el caso de los textiles y adicionalmente de los floricultores. Ahora, ¿qué significa para el país la suspensión de la ayuda para Colombia? El anuncio que hizo el presidente precisamente Donald Trump. Los expertos advierten que es un duro golpe para las fuerzas militares y la policía en un momento clave para la seguridad nacional y la lucha contra las drogas. La nueva tensión entre Estados Unidos y Colombia tuvo origen en Truth Social. El presidente Donald Trump anunció que suspendió las ayudas económicas para la lucha contra el narcotráfico en Colombia. En el pronunciamiento también señaló al presidente Gustavo Petro como un líder del narcotráfico. El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se realizarán a Colombia. En cuestión de minutos, el mandatario colombiano respondió: tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante. El problema es con Trump, no con los Estados Unidos. Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos. Al contrario, ha querido mucho su cultura, pero usted es grosero e ignorante con Colombia.
Para algunos analistas, este golpe significa un debilitamiento directo a la fuerza pública que ha intentado mitigar el flagelo del narcotráfico, que por décadas ha marcado la historia del país. Pues las implicaciones son profundas y son muy graves teniendo en cuenta dos aspectos. Uno, que Colombia es el principal recipiente de la cooperación técnica, cooperación militar y asistencia económica en materia de luchas contra las drogas de la región por parte de Estados Unidos. Y segundo, que se da también en el marco de una tendencia de debilitamiento de capacidades de la fuerza pública colombiana. Lo que más preocupa es qué va a pasar con la inteligencia, las interdicciones marítimas y los entrenamientos de personal que eran financiados por Estados Unidos. Pues sin los recursos, las fuerzas militares y la policía no tendrían las mismas capacidades para combatir el narcotráfico. Pero no significaría el colapso del esfuerzo antidrogas colombiano. Colombia aún cuenta con instituciones maduras y experiencia acumulada para sostener una estrategia de transición. El principal reto aquí sería presupuestal. Luego de esta medida, el presidente Trump confirmó que vendrán nuevos aranceles para Colombia que se darán a conocer en las próximas horas. Nunca antes las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos habían estado en un momento tan crítico y tan tenso. Y para entender estas repercusiones políticas que tienen el intercambio de mensajes y ahora de declaraciones, nos acompaña a esta hora de la mañana el profesor y catedrático Juan Carlos Flores. Profesor, bienvenido. ¿Y cuál es el análisis que usted hace de esta situación que hoy tiene a Colombia y a los Estados Unidos y a sus presidentes? Carlos, muy buenos días. Esto es extraordinariamente dañino para todos nosotros, porque pone a sectores muy importantes de la economía de Colombia, con todo lo que depende de ello, porque en una situación de riesgo, porque surge el riesgo también de que se vea afectado en algún momento todo el proceso de remesas de los colombianos desde Estados Unidos hacia Colombia. Recuerde usted, Carlos, que hace algunos meses se intentó grabar muy duramente esas remesas y que finalmente unas presiones políticas dentro de los mismos Estados Unidos impidieron que eso se hiciese. De manera que el panorama no es nada bueno para nuestro país, porque hemos quedado en el medio de una actitud arrogante que se está imponiendo por el presidente Trump desde los Estados Unidos hacia el resto del mundo, una actitud de chantaje en la que si los países no hacen lo que Trump desea, inmediatamente toma una actitud agresiva y saca el garrote de los aranceles. No solamente lo hace con nosotros, lo hace con muchos otros países del mundo, empezando por China. Pero también hay que decirlo con toda franqueza que el manejo que el presidente Petro le ha dado a estas relaciones es un manejo emocional y es un manejo individualista en el que él quiere brillar ante el mundo sin pensar en el daño que le hace a Colombia. La comparación entre Petro y la presidenta de México, Sheinbaum, que siempre está pensando es el interés de su país y no en brillar ella, evidentemente no juega para nada a favor de Petro. El gobierno ha pedido la solidaridad del país frente a estas circunstancias con el presidente Donald Trump. ¿Cuál debería ser el papel de los opositores o de los candidatos a la presidencia de la República en esta coyuntura? En primer, cabeza fría, la que le ha faltado tanto al presidente Petro. Y en segundo lugar, que en esto no se dé oportunismo político. Aquí lo que hay que intentar de encontrar es que, como ya ocurrió en la primera crisis, que a través de los aliados de Colombia en los Estados Unidos, Trump y Petro no destruyan una relación que no es nunca una relación fácil, porque de todas maneras Estados Unidos es una superpotencia y las superpotencias no tienen amigos, las superpotencias tienen aliados que son siempre aliados a discreción, pero lo que está en riesgo es en Colombia una cantidad de empleos inmensa, directas e indirectas, las relaciones entre los dos países con millones de colombianos viviendo en Estados Unidos que envían las remesas y millones de colombianos esperando la ayuda. Yo creo que aquí hay un asunto que hay que decirlo también con franqueza, porque
en esa tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que todos comprendemos que tiene un objetivo que es el petróleo de Venezuela, Petro se ha puesto como una especie de vocero de Venezuela y a mí me parece que esa no es la función. El trabajo de Petro no fue elegido para que fuese vocero de Venezuela. Venezuela debe defenderse ella misma y el régimen de Maduro debe defenderse él a sí mismo. Doctor. Y no Petro como un abogado de Maduro y a través de eso haciéndonos un daño inmenso a los colombianos. Quiero detenerme en ese último argumento que usted menciona porque si uno lee los editoriales y los análisis de ex cancilleres, analistas coinciden en algo y es que Petro está usando el conflicto con Estados Unidos con fines electorales. Le pregunto, ¿es común que los mandatarios recurran a conflictos diplomáticos para fortalecer su imagen política interna? Por desgracia es así, Nicolás. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el tema de las drogas. El origen fundamental del problema de drogas en los Estados Unidos es un consumo insaciable de drogas por parte de millones de personas en los Estados Unidos que no ha sido afrontado con suficiente seriedad. Recuerde usted, Nicolás, que hace unos años hubo una epidemia de drogas en los Estados Unidos vendidas legalmente, el famoso Oxycontin, que no llegaba en lanchas, ni llegaba a través de mulas, en fin, etcétera, etcétera, que se vendía legalmente en todas las farmacias de los Estados Unidos y que causó la epidemia de drogas más grave. Más de 1 millón de personas muertas por esta droga vendida legalmente por grandes farmacéuticas. Entonces, de lado y de lado, tanto del lado de Trump como del lado de Petro, ha habido oportunismo. Pero a mí me preocupa como colombiano que Petro en los últimos meses más parece el abogado defensor de Maduro que el presidente de Colombia en la defensa de nuestros intereses frente a Estados Unidos. Hay que decirlo con toda claridad. La actitud de los Estados Unidos a través de Trump es una actitud arrogante, de imposición, de chantaje. Y frente a eso se requiere de cabeza fría, la que le ha faltado indudablemente a Petro. Bueno, pues doctor, muchas gracias por su análisis a esta hora de la mañana. Nicolás, gracias a usted y a Carlos. Un feliz día. Claro, y es que hay que señalar lo siguiente. Estados Unidos confirmó que en los últimos días lanzó otro ataque contra una lancha y la relacionó con la guerrilla del ELN. Según el secretario de Guerra, murieron 3 narcotraficantes. Incluso desde el 2 de septiembre la cifra de muertos es 7 por los bombardeos de los que se conocen videos. La cifra en este momento es de 32 muertos por los ataques de los Estados Unidos. La ya tensa relación entre Washington y Bogotá entró en un punto crítico en medio de la guerra declarada por Estados Unidos contra los carteles de narcotráfico. Ese país está en un conflicto armado no internacional contra organizaciones que tilda de terroristas y una amenaza, según el Departamento de Guerra. El presidente ordenó al Departamento de Guerra conducir operaciones contra ellas conforme al derecho del conflicto armado. Debemos usar la fuerza en legítima defensa propia y en defensa de terceros frente a los ataques continuos de estas organizaciones terroristas designadas. El gobierno Trump reiteró que durante décadas al ingreso ilícito de narcóticos ha respondido con autoridades policiales, pero sin éxito. Los cárteles implicados se han vuelto más armados, bien organizados y violentos. Poseen los medios financieros, la sofisticación y las capacidades paramilitares necesarias para operar con impunidad. Las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para llevar a cabo operaciones militares según sea necesario para prevenir más muertes o heridas. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que el 17 de octubre hubo un nuevo ataque contra otra embarcación en una ruta conocida de narcotráfico y la relacionó con el ELN. El bombardeo se saldó con 3 muertos. Nuestra inteligencia sabía que estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos. Estados Unidos tratará a estas organizaciones como los terroristas que son. Serán perseguidos y aniquilados, al igual que Al-Qaeda. Pero no fue el único bombardeo reciente. Este fin de semana se conocieron las primeras imágenes del semisumergible que por primera vez dejó sobrevivientes. A bordo 4 tripulantes, 2 murieron y los otros son un colombiano y un ecuatoriano. No se trataba de un grupo de personas inocentes. Yo no conozco mucha gente que tenga submarinos y fue un ataque contra un submarino cargado de drogas.
El aval del republicano a que la CIA adelante operaciones encubiertas en Venezuela marca otra fase en un plan que no termina ahí. La otra razón es por las drogas. Tenemos muchas drogas que están llegando desde Venezuela y muchas de las drogas venezolanas vienen a través del mar, pero vamos a detenerlos por tierra también. Los primeros ataques letales contra lanchas en el Mar Caribe fueron a inicios de septiembre. Washington insiste en que iban cargados de droga para inundar a su país. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:33 a.m. Buenos días. Retomamos la noticia del momento. La tensión entre Estados Unidos y Colombia escaló al punto que el presidente Donald Trump anunció el fin de subsidios a Colombia y, como si fuera poco, anoche informó que en las próximas horas se conocerá una nueva imposición de aranceles para nuestro país. Por eso, a esta hora establecemos contacto con María Claudia Lacutir. Ella es presidenta de AmCham. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol. Doctora, aranceles que se conocerían en las próximas horas, ha dicho el mismo presidente Donald Trump. ¿Cuáles son esas implicaciones económicas para nuestro país con la imposición de aranceles para Colombia? ¿Qué podría pasar en el corto plazo en esa cooperación comercial? Hemos logrado desde enero que se pudiera establecer una relación diferencial entre lo político y lo comercial, estableciendo un trabajo mancomunado entre empresarios de Estados Unidos, empresarios colombianos, para lograr que Colombia pudiera mantener el 10% de arancel y que ese impacto, que efectivamente hace un impacto negativo en el bolsillo de los colombianos, se mantuviera de forma positiva. El 82% de nuestra canasta exportadora hoy tiene un impacto muy limitado con los aranceles. Esta propuesta o esta acción del gobierno del presidente Donald Trump de incrementar los aranceles era previsible en el sentido de que se podía dar si se mantenía una confrontación por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, y eso es lo que estamos viendo, que a pesar del esfuerzo que hemos logrado desarrollar en el transcurso de este año y de la intención de Estados Unidos de no establecer acciones frente a los aranceles a los colombianos, esa confrontación constante, esa búsqueda de generar una intervención, como lo hizo el presidente Gustavo Petro, en suelo de Estados Unidos, nos tiene en este punto. Ojalá esos aranceles no se aumenten y se pueda mantener como veníamos desarrollándolo. ¿Por qué? Porque el impacto es en el bolsillo de los colombianos. Tenemos que ser claros. Son más de 5 millones de empleos directos que dependen de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, de los productos que hacen los colombianos con gran esfuerzo todos los días para ser competitivos en este mercado. Estamos hablando del sector agrícola, que tiene un crecimiento, de hecho, en lo corrido este año, a pesar de los aranceles del 30%. Y todo eso se está viendo en este momento en juego por acciones de confrontación que eran evitables. Aquí estamos revisando algunas cifras, doctora Lacutir, y es que la verdad hay algunos sectores que tuvieron o han tenido un incremento muy importante. Es decir, estamos en un momento casi que de bonanza, por ejemplo, del café, del plátano, del aguacate Hass. Veo por acá que se asoma, por ejemplo, el cacao, cómo va llegando cada vez más a esos mercados de Estados Unidos. En caso de que se impongan estos aranceles, ¿qué tanto se puede afectar eso y eventualmente qué tanto se puede recuperar esos mercados después? Tenemos que mirar primero cuál va a ser el impacto, tenemos que establecer cuál va a ser ese arancel que pueda recibir Colombia. Ojalá, vuelvo y digo, que las gestiones que se están haciendo pueda mantener la separación entre lo político y lo económico, pero vemos que es inevitable que se pueda dar una mención por parte del presidente Donald Trump. No sabemos cuál va a ser eso, pero nosotros en un momento dado, desde la Cámara Colomboamericana, hicimos un estudio, ¿qué pasaría si Colombia tuviera un arancel del 25%? Y eso repercute no solamente en el bolsillo de los colombianos, sino también en la economía de Colombia. Podemos ver un aumento de la inflación, podemos ver un aumento de la canasta de los productos básicos de los colombianos. Podemos ver también que se puede limitar ese crecimiento económico que hoy está en 3% por el impacto que puede pegar estos aranceles y se aumenta, por ejemplo, un 25% a la canasta exportadora colombiana. Claro, doctora, ¿y cómo está el empresariado colombiano para competir en ese contexto que menciona Eduardo? Un arancel superior al 10%, ¿y cómo sería esa competencia, por ejemplo, con México para el aguacate Hass, con Ecuador para las flores y con Brasil para el café? ¿Y no estaríamos perdiendo eventualmente un terreno grande? Muy grande, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo por parte de los colombianos, más de 5 millones de empleos detrás de estas exportaciones. Dependerá de los sectores y hay que decirlo con claridad, no todos los sectores tienen una competitividad igual y por eso no puedo hablar en este momento de cómo le va a pegar por sectores a cada uno de ellos,
Usted menciona el aguacatejas, que a pesar de un arancel del 10%, donde México tiene un 0%, la resiliencia de los colombianos y el trabajo que ha venido haciendo Corpojas ha ayudado a abrir nuevos espacios que con un arancel adicional, que no sea del 10%, sino mayor, eso reduciría esas posibilidades que se habían abierto en este proceso que se ha dado en este año. Son mucho el esfuerzo que se ha dado, mucho lo que se ha costado poder mantener estas acciones para que a través de una confrontación buscada por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues estemos en este momento. Aquí hay un llamado muy importante y es abrir los canales diplomáticos. Solo el jefe de Estado de Colombia, como jefe de todos los colombianos, como siendo partícipe de esta confrontación, tiene la capacidad de poder bajarle la tensión y abrir canales. Está en juego muchos millones de empleos colombianos, bienestar para los colombianos, ingreso en los bolsillos de los colombianos, que debe hacer un llamado a anteponer el bienestar de los colombianos versus la ideología y los egos personales. Sí, justo sobre eso le quería preguntar, doctora Lacutir, sobre esos canales diplomáticos, porque si bien eso está en cabeza del gobierno, del presidente de la República, la Cancillería, ¿hasta qué punto ustedes también pueden hacer algún tipo de esfuerzo, hablando directamente con algunos sectores, incluso políticos en Estados Unidos, para tratar de mitigar el impacto? Eso es lo que hemos venido haciendo desde enero y parte del ejercicio es que veníamos manteniendo ese equilibrio con el Congreso de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, con personas de empresarios estadounidenses cercanos al gobierno de Estados Unidos que vienen abogando por Colombia para mantener ese equilibrio. Sin embargo, aquí ya llegamos a un punto que era predecible, que se podía evitar, pero que definitivamente, como dicen las abuelas, tanta agua llega al cántaro que se revienta, que es momento de anteponer ese interés nacional a las ideologías. Necesitamos que el gobierno de Colombia abra los canales. Necesitamos que baje la confrontación y que se hagan las notas de desacuerdo por parte del gobierno nacional frente a lo que considere pertinente, pero a través de los canales diplomáticos, y que busquemos que podamos mantener un relacionamiento que hoy en día está beneficiando a los colombianos. No es un tema de vanidades, es un tema real de ingresos en los colombianos. Pues doctora María Claudia Lacutir, muchas gracias por este contacto con nosotros, con Noticias Caracol, para entender el impacto de esta noticia, de esta decisión, en medio de una difícil relación entre Estados Unidos y Colombia que atraviesa por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Son las 6 de la mañana, 40 minutos, y seguimos escuchando a los gremios que expresan su preocupación por lo que está ocurriendo y la amenaza de nuevos aranceles. Por eso ahora el contacto es con Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor Bruce McMaster, bienvenido a Noticias Caracol. Sí, buenos días a todos los televidentes. Bueno, doctora, anoche el gremio, los gremios, el sector empresarial se acostó muy preocupado con esa confirmación del presidente Donald Trump de imponer aranceles a nuestro país. Hablemos de ese impacto, de cómo ustedes recibirían esta medida, de cómo afectaría esto finalmente al bolsillo de los colombianos. Sí, este es el peor desenlace, digamos, que nosotros nos podemos imaginar de una relación que ha venido tensa desde hace ya varios meses, desde el día 26 de enero, venimos teniendo situaciones muy complejas y que se ha venido escalando y escalando a través de, especialmente de las redes sociales y de discursos en forma innecesaria, y yo diría que de alguna forma esta es la consecuencia justamente de haber manejado de esa forma la diplomacia colombiana, que nos está produciendo en este momento inmensa preocupación que pudiera terminar afectando muy fuertemente a algunos sectores de la economía colombiana, afectando muchísimos empleos a muchísimos colombianos. Este no es un tema solamente de los empresarios, no es un tema solamente de la situación económica de unos pocos colombianos, no, es un tema que termina afectando realmente a una muy buena parte de la ciudadanía colombiana. Doctor Bruce, en ese sentido, ¿se podría cuantificar qué sectores y en qué términos de dinero, en dólares, se vería afectada el empresariado colombiano y por ende los trabajadores? Sí, Juan Carlos, en realidad no es tan fácil hacerlo porque no conocemos realmente cuáles sean las medidas que vaya a tomar el gobierno del presidente Trump. Eso no se conoce. Él solamente anunció que habría unas sanciones, lo anunció inicialmente a través de una conversación que había tenido con el senador Lindsey Graham, luego él lo ratificó, lo pudimos ver, digamos, en la especie de rueda de prensa informal que dio durante un vuelo que estaba tomando durante el día de ayer. Lo que sí sabemos es que Colombia
le vende a los Estados Unidos alrededor de 14.000 millones de dólares por año. Esta es una cifra grande, esta es una cifra que termina siendo pues más de casi 50 billones de pesos de lo que nosotros le vendemos a los Estados Unidos cada uno de los años. Y también Colombia recibe de los Estados Unidos una cifra coincidencialmente igual de 14 billones de dólares en términos de remesas que los colombianos que están allá le envían a las familias de los colombianos acá. Es decir, estamos hablando entonces en total de unos 100 billones de dólares en términos de actividad económica, digamos, directa que se produce, para no hablar también de lo que importamos de allá y que para nosotros es tan importante en términos del consumo de los colombianos. Colombia consume una gran cantidad de cosas, por ejemplo, todos los productos que provienen del pan o los productos que alimentan a, por ejemplo, todos nuestros animales el producto de alimentos balanceados, por ejemplo, se producen con un maíz especial, que es el maíz amarillo que proviene de los Estados Unidos. En realidad, la interdependencia de las dos economías es muy grande, claro, siendo la de Estados Unidos significativamente más grande que la nuestra. Por lo tanto, el efecto que se puede producir sobre Colombia es gigantesco. Claro, doctor. ¿Y cómo estamos en este momento preparados para un escenario cada vez más proteccionista e incluso con tensiones comerciales cada vez más agudas? ¿Cómo está el empresariado colombiano para afrontar este reto? Sí, de alguna forma, no solamente el empresariado, todo el sector productivo colombiano, sus trabajadores, hemos quedado en medio de una discusión que no era la discusión nuestra, que no es una discusión que nosotros hayamos propiciado y que por el contrario lo que hemos hecho es pedirle mesura y pedirle responsabilidad a las personas que han estado metidas en la discusión. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos pedido es que justamente la discusión no se diera en términos ideológicos, que se diera en términos prácticos, en términos reales. Si Colombia tenía eventualmente quejas o tenía solicitudes o tenía incluso protestas frente a Estados Unidos, ha debido hacerlo por los medios diplomáticos. Créame que hablar a través de las redes sociales de temas tan serios, conversar a través de las redes sociales o de discursos aireados, en un caso en Manhattan o en Colombia, no es el mejor consejero porque termina generando situaciones tensas que se van escalando cada día más y que se van saliendo de control. Y eso nos termina generando, sin duda alguna, como colombianos, un problema gigantesco, que es el problema que estamos hoy en día. Colombia probablemente nunca ha tenido un problema económico como el que se ha creado consecuencia de estos manejos, en nuestra opinión, equivocados de la relación internacional. Doctor Bruce, dos en una. Usted habla de canales diplomáticos. ¿Le hace esa petición a la Cancillería? ¿Ha hablado con la Cancillería en ese sentido? Y segundo, en términos de la gente, del común de la gente, de la que anda por la calle, ¿cómo se afectaría su bolsillo? Esas dos inquietudes. Sí, a la Cancillería, pero también al gobierno nacional, al presidente de la República, hay que pedirle que ponga en funcionamiento los mecanismos diplomáticos. Para eso existe la diplomacia, para eso Colombia tiene un embajador en los Estados Unidos, para eso Estados Unidos tiene un embajador acá, para cada vez que haya una discusión compleja, una situación difícil o una situación que amerite sentarse con seriedad a tratarlo entre los dos países, para eso existen esos grupos de personas, para eso están justamente todos esos canales. Eso ya está inventado, eso lo sabe el planeta. El planeta no lleva a cabo las conversaciones entre jefes de gobierno a través de las redes sociales. Hacerlo va a conducir obligatoriamente a un resultado muy malo. Y lo otro es hacerle conciencia o pedirle conciencia al gobierno de que no se trata solamente de una discusión ideológica, no se trata solamente de que haya dos presidentes que piensen distinto y que estén ubicados en espectros distintos de la política. No, se trata de la gente, se trata de la cantidad de familias colombianas que, por ejemplo, dependen de los cultivos de flores, las que dependen del café, las que dependen de los productos de las confecciones que vendemos allá, las que dependen de los transformadores que vendemos nosotros a los Estados Unidos. En realidad es una gran cantidad de gente que se levanta todos los días a trabajar y que necesita que sus productos tengan un mercado y tengan un destino. Bueno, para eso necesitamos tener una posición muy responsable y una posición muy seria de parte de las autoridades. Pues muchas gracias al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, de la Asociación Nacional de Empresarios, por su claridad frente a este tema, la posibilidad de nuevos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muy buen día, señor. Gracias, Juan Carlos.
Hay expectativa por los nuevos aranceles que impondrá a Colombia el presidente Donald Trump en medio de la tensión diplomática con el presidente Gustavo Petro. Por esta razón, hasta ahora hacemos contacto con el ex embajador y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, un gusto saludarlo a usted y a todos los que nos ven. Doctor, ¿cómo empezar a entender esta escalada diplomática entre Colombia y los Estados Unidos? ¿Quién es el responsable del deterioro de la crisis reciente? Vemos unos comentarios por el lado de Colombia a cargo del presidente Gustavo Petro, pero también un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido muy agudo en sus críticas a la política interna de Colombia. ¿Quién es el responsable y por qué llegamos a esta circunstancia? No, lo de Petro es una irresponsabilidad con Colombia y los colombianos. Yo me he convencido que Petro no le importa a Colombia y no le importan los colombianos y ha decidido convertirse en el victimario del país. Porque lo que ha hecho todo este tiempo es ver cómo daña empleos, cómo evita que la relación fluya. Incluso el país tuvo la oportunidad, cuando fue desertificado precisamente por no luchar contra el narcotráfico, de cambiar su política y de pedir cooperación. Y lo que hace el presidente es irse a la ciudad de Nueva York a hacer provocaciones, a hacer agresiones, y luego le quitan su visa y en lugar de comportarse como un adulto, como un jefe de Estado, lo que decide hacer es buscar camorra para que al final perjudiquen a los colombianos y hoy estén a puertas y en riesgo millones de empleos. Es que pueden ser hasta 4 o 5 millones de empleos que se pueden perder en Colombia en el próximo año si llega el tema de los aranceles. ¿Por qué Petro es visto en Estados Unidos como una persona cercana al tema del narcotráfico? Primero, porque en su periodo ha justificado el narcotráfico. Segundo, porque ha crecido la producción de coca y cocaína más que nunca antes en la historia. Tercero, porque con su política de paz total ha favorecido a narcotraficantes de manera específica. Y cuarto, porque no reconoce el cartel de los soles, sino que se ha alineado con el señor Maduro, que es un narcolíder hoy en día en el mundo. Entonces, por todo esto, Colombia queda en entredicho. Entonces uno dice, si Petro quiere hacer lo que quiera, pues que lo haga él y asuma las consecuencias. Pero lo triste es que todo esto ya le está costando a los colombianos. Yo le quiero decir hoy a la gente que sepan que el país puede tener esperanza, que sí podemos manejar estas crisis. El país necesita unirse y cambiar este gobierno en mayo del 2026. Pero en el entretanto yo le digo, a título personal y por el bien de Colombia, yo me voy a dedicar a hablar con las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo en los Estados Unidos para que, por favor, no golpeen al pueblo colombiano, ni a la gente, ni a las empresas, ni a los empleos de los colombianos, porque es un tema muy grave. Ese es un papel que debería estar jugando el gobierno, pero que hoy yo siento la obligación y el deber de salir en defensa de nuestro pueblo, a pesar de las barbaridades que el señor Petro dice todos los días, que ya uno sabe que no son errores, es una estrategia calculada para hacerle daño. Sí. Doctor Pinzón, ayer hablando con algunas fuentes del gobierno preguntábamos, bueno, si tratamos de hacer una especie de matriz de la crisis del 26 de enero y la crisis de ahora, la crisis del 26 de enero finalmente se logró sortear a partir de la vía diplomática en cuestión de horas. ¿En este momento existe la posibilidad de que haya una vía diplomática para sortear esta crisis? ¿O usted ve el escenario mucho más complejo y cree que definitivamente los aranceles van a ser una realidad y Colombia se va a tener que acostumbrar a esa realidad por lo menos hasta la próxima elección? Juan Camilo, desgraciadamente, cuando se han dado los campanazos de alerta que se han tenido, en lugar del gobierno ponerse en la tarea de evitar estos problemas, se ha dedicado a agravar la situación. Entonces cada vez se ha ido escalando el problema y agravando y llegando ya al punto en donde el gobierno de Colombia no tiene ningún respeto ni ninguna consideración en buena parte a nivel internacional y ciertamente en Estados Unidos. Por eso es que es necesario que tengamos muchos que hacer esfuerzos grandes para intervenir, para evitar estos costos. Yo guardo la esperanza aún que podamos evitar en parte los aranceles. Vamos a hacer gestiones para eso. Es increíble que nos toque como ciudadanos privados hacerlo, pero es lo que tenemos que hacer y yo lo hago de manera patriótica, con amor por el país y también con optimismo y esperanza. Porque eso le quiero decir a los colombianos. Si hay un cambio en el 26 y
por ejemplo, tengo la oportunidad de liderar Colombia por la voluntad de Dios y el pueblo colombiano, esta situación se va a arreglar. Y no solo se va a arreglar, sino vamos a usarla como una oportunidad para fortalecer la relación entre Colombia y Estados Unidos. Sí. Pero lo de hoy es muy dramático y estamos viendo es cómo evitamos el mayor daño posible y ahí nos vamos a meter a buscar que eso sea así. Doctor Pinzón, usted no solamente fue embajador de Colombia, también ministro de Defensa. Explíquenos en la práctica qué significa que nuestro país le quiten los subsidios en la lucha contra las drogas. Daniela, a Colombia le dan más o menos 240 millones de dólares para temas de seguridad. Y esos temas de seguridad financian las aeronaves de la policía, el mantenimiento de aeronaves incluso de los helicópteros del ejército, todo lo que tiene que ver con inteligencia, todo lo que tiene que ver con judicialización, todo lo que tiene que ver incluso en la fiscalía con apoyo a la investigación judicial. Entonces, el daño es dramático. Todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de nuestras fuerzas especiales y de las unidades que van y combaten realmente a los objetivos de alto valor. El daño es muy grande el que se le puede hacer al país. E incluso en el mar hay algunas ventajas que se le otorgan a la Armada con lanchas rápidas, con información, con inteligencia, con equipos que simplemente pueden perderse. Con esto ganan los bandidos. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que quería el gobierno de Petro? Esto precisamente, que al final se fortalezcan los bandidos. Yo creo que de pronto Petro se puede llevar es una sorpresa y terminará él y su gente asumiendo las consecuencias por el daño que le están haciendo, no solo a la relación con Estados Unidos, sino a los colombianos. Claro. Porque aquí a mí me duelen los colombianos. Sí, doctor, y en ese sentido, ¿cuál es ese diálogo que debe tener el gobierno para solucionar este impasse? Y se lo pregunto muy relacionado con lo que decía Juan Camilo Merlano. ¿Quién es el funcionario encargado de hablar, por ejemplo, con Christopher Landau? ¿Cómo están las relaciones con Marco Rubio o incluso con Mauricio Claver Carón, que ayudó a superar el último impasse para evitar esos aranceles o incluso que perdamos esa ayuda económica en temas de seguridad y defensa? Pues mire, en una condición seria, lo que debería ocurrir es muy rápido que la Cancillería encabece a la canciller y a nombre del presidente de la República venga a plantear una nueva relación, un acuerdo y unas soluciones específicas. Pero eso no va a ocurrir, porque ya sabemos que la intención del gobierno es romper esa relación con Estados Unidos, es buscar básicamente debilitar eso. No le importan los empleos, los 4 o 5 millones de empleos que se pueden perder, no les importan los 15.000 millones de dólares de exportaciones, eso no les importa hoy, porque todo lo que hay es una agenda ideológica radicalizada y a propósito, donde hay ciertos nexos y si se quiere facilidades para lo que es el narcotráfico vía el régimen de Maduro y vía algunas estructuras criminales que se benefician de lo que se conoce como paz total. Sí. Entonces, eso es lo que preocupa, pero sí se podría hacer un gran trabajo. Yo le digo, a título personal, como patriota, como colombiano, lo voy a hacer directamente de hablar con todas las autoridades posibles para que no le hagan daño a los colombianos, a sus empresas o al país en general. Sí. Llama la atención también y preocupa de la declaración del presidente Trump anoche en el avión, que más allá, porque hasta ahora siempre ha habido críticas directas al liderazgo en Colombia, al presidente Gustavo Petro, pero aquí el presidente Trump fue más allá. Dijo que Colombia no lucha contra las drogas, que somos una máquina de fabricación de cocaína y que Colombia, la plata de los Estados Unidos, no la está utilizando para luchar contra las drogas, desconociendo, por ejemplo, que hace unos cuantos meses hubo 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia, precisamente adelantando labores de erradicación de cultivos. ¿Usted qué opina de esta posición del presidente Trump, más allá de las críticas a Petro, criticando a Colombia y diciendo que Colombia no lucha contra las drogas? Juan Camilo, cuando desertificaron a Colombia, la administración de Estados Unidos fue muy enfática en reconocer el sacrificio y el esfuerzo de nuestros militares y policías. Y en eso yo, que soy testigo de excepción, que los lideré a tener las mejores cifras en la historia de lucha contra el narcotráfico, de más golpes a jefes del terrorismo, le puedo decir, nuestras fuerzas militares y de policía son heroicas, son la mejor gente del país. Y eso sí que lo reconocen en Estados Unidos. Lo que hoy preocupa, y se dice con mucha claridad, yo creo que el presidente Trump refleja eso, es que Colombia tiene la mayor producción de coca y cocaína de toda la historia. Tiene una actitud de justificación del negocio del narcotráfico por parte del presidente Petro. Ha aliado a Petro, básicamente a Colombia, con el cartel de los soles, en lugar de aceptar el daño que ese cartel le ha hecho a Colombia
porque los primeros que hablamos del cartel de los soles fuimos nosotros quienes le contamos a los mismos Estados Unidos y al mundo de esa connivencia entre el narcotráfico y el régimen de Chávez primero y de Maduro después. Entonces, estas son las circunstancias que hacen que haya muchas dudas. Fuera de eso, se capturaron unos narcotraficantes pertenecientes a FARC y a otros grupos, y el gobierno, en lugar de extraditarlos y de facilitar esto, se ha dedicado a ofrecerles beneficios. Es por todo esto que hoy Trump hace las afirmaciones tan duras contra Petro y el gobierno colombiano, que es muy triste. Pero lo malo de eso no es que ocurra, porque ya en sí eso es una muy mala noticia. El Colombia necesita un gobierno digno, un gobierno que lo respeten y que tenga reputación en el mundo, que lo reciban internacionalmente. No esto que tenemos hoy, que pone en duda y en riesgo la vida y tranquilidad de los colombianos, sus empleos, que es lo... Pues, doctor Juan Carlos Pinzón, le agradecemos estos minutos con nosotros, con Noticias Caracol, para conocer desde su experiencia como embajador y ministro de Defensa el impacto que tienen estas recientes decisiones y anuncios desde Estados Unidos para nuestro país. Muchas gracias. Daniela, muchas gracias. Y a los colombianos hay futuro, hay optimismo, ánimo, que podemos resolver estas cosas. A las 7 de la mañana. Buen día. A las 7 de la mañana, 16 minutos, volvemos con usted, Juan Camilo Merlano, porque, bueno, seguimos en esta expectativa. Ya se sabe cuándo se va a conocer ese porcentaje de los nuevos aranceles que impondrá el presidente Trump, que lo dijo anoche. Pues se debería conocer en el transcurso del día, Daniela. Eso fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos en las últimas horas, anticipando que habrá aranceles para Colombia. Recordemos que en estos momentos nuestro país se encuentra en un arancel base del 10%, con exenciones a algunos productos, como por ejemplo es el caso del petróleo. Entonces, además de esperar cuál será la cifra de aranceles que impondrá el presidente Trump, también clave saber si se mantendrán las exenciones, que muy seguramente, por ejemplo, en el caso del petróleo se debe mantener porque hace parte de una política global de los Estados Unidos. Una determinación que se toma tras un fin de semana en el que el presidente Gustavo Petro estuvo emitiendo una serie de trinos criticando a los Estados Unidos por los bombardeos en el Mar Caribe. El trino más reciente, o el trino que precedió el anuncio del presidente Donald Trump, era uno en el que el presidente Petro aseguraba que los funcionarios de Estados Unidos habían cometido un asesinato en Colombia y violado la soberanía nacional por un bombardeo que, según el presidente Petro, habría sido en aguas de Colombia y en contra de un ciudadano colombiano, Alejandro Carranza, lo llama él, que habría salido de Santa Marta. Luego llegó este trino o esta publicación en su red social Truth del presidente Donald Trump llamando al presidente Petro líder del narcotráfico. Y a propósito de bombardeos, cabe destacar que hubo uno nuevo anunciado durante el fin de semana por parte de los Estados Unidos, del secretario de Guerra Pete Hegseth. Fue en contra de una lancha, que es la primera vez, de hecho, en el que Estados Unidos da detalles de a quién estaba afiliada esta lancha. Dice que era una lancha perteneciente al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, que 3 individuos murieron por cuenta de este ataque y que comparó al ELN con el Al-Qaeda. Pero escuchemos más de lo que dijo el presidente Donald Trump hace tan solo unas horas desde el avión presidencial. Son una máquina de fabricación de drogas, Colombia, y no vamos a ser parte de eso. Así que vamos a dejar de darles todo el dinero que les estamos dando. No tiene nada que ver con que detengan la producción de drogas. Y si miras los cultivos, los campos están llenos de drogas, la refinan, producen enormes cantidades de cocaína y la envían por todo el mundo destruyendo familias. No, Colombia está fuera de control y ahora tienen el peor presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas mentales. Supuesto que ahora se empieza a mover los intentos diplomáticos, la vía diplomática para tratar de solucionar esta crisis. El mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, hace algunos minutos informó a través de su cuenta de X que el embajador Daniel García Peña llegará a Bogotá y se reunirá con el presidente Gustavo Petro. Allí lo escribe: la situación no es fácil, reconoce el ministro Benedetti, y la solución es por la vía diplomática. El embajador de Colombia en Estados Unidos llegará a Bogotá en las próximas horas para analizar la situación junto al presidente Gustavo Petro y muy seguramente de ahí en adelante también se tomen determinaciones. Lo último en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 29 minutos. Mucha atención, que el gobierno llamó a consultas al embajador Daniel García Peña en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos. Eduardo Hernández tiene a esta hora ese pronunciamiento de la Cancillería.
Eduardo, cuéntenos. Hola, ¿qué tal, Daniela? Muy buenos días. Sí, es un pronunciamiento que acaba de emitir la Cancillería colombiana, un comunicado que dice lo siguiente. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio informa a la opinión pública que Daniel García Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América, ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro y ya se encuentra en Bogotá. En las próximas horas, el gobierno nacional informará las decisiones tomadas al respecto. Recordemos que esta es una medida diplomática que efectivamente refleja una atención con otro país. En este caso, por supuesto, estamos hablando de los Estados Unidos. Recordemos también que el embajador García Peña ya había sido llamado a consultas durante una crisis reciente que se había dado en las relaciones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos. Aquí básicamente lo que se plantea es la posibilidad de que desde el gobierno colombiano se diseñe una estrategia para avanzar en las gestiones diplomáticas que permitan, por supuesto, mitigar esta situación y buscar evidentemente que no haya mayores afectaciones al respecto. Recordemos que el contexto de todo esto que está ocurriendo tiene que ver con la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender las ayudas a Colombia para enfrentar el narcotráfico, pero además ante la expectativa frente a la posibilidad de que en las próximas horas se anuncien aranceles para la exportación de productos colombianos hacia los mercados de los Estados Unidos. Eduardo, hay que señalar lo siguiente. El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, ya se encuentra aquí en el país. Incluso en las próximas horas se va a reunir en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro para abordar este tema. Esto es lo que ha señalado recientemente en su cuenta de X el ministro del Interior, Armando Benedetti. Hay que señalar que García Peña pues, ya se encontraba en el país por unos asuntos personales. Pero vamos a analizar este tema con nuestra analista Teresita Aya, quien hay que analizar lo siguiente, Teresita, y es que, digamos, es la segunda vez en este año o en la administración Trump que se llaman los embajadores a consultas, o por lo menos por parte del gobierno colombiano. ¿Qué tan grave es en esta segunda ocasión? Nicolás, muy buenos días. Es grave por el hecho que se da en menos de 2 meses. Como decíamos en esa primera ocasión, llamar los embajadores a consultas es un mecanismo que denota una escalada en las tensiones entre los dos países. Primero estarían unas notas verbales, mensajes que van y que vienen, pero en este momento es una escalada que se suma a lo acontecido este fin de semana, a esos trinos que intercambiaron tanto el presidente Petro como el presidente Trump. No es un buen mensaje ni para la estabilidad de las dos relaciones, ni para la estabilidad política, económica entre Colombia y Estados Unidos. Escuchábamos hace un instante al presidente de la ANDI, a la presidenta de la Cámara Colomboamericana, con esa esperanza en la diplomacia para, de alguna manera, restablecer esa relación y evitar que tenga un impacto en los colombianos, en su bolsillo. Con esta decisión, con ese llamado a consultas, ¿dónde queda tal vez esa esperanza, ese papel de la diplomacia? Primero, palabras en un tono realmente en lenguaje tan fuerte y ahora un llamado a consultas. Daniela, a esto es cierto, estamos en un momento de escalada de las tensiones entre los dos y sumémosle el hecho de que la canciller en este momento, por decisión de ella voluntaria, renunció a la visa de Estados Unidos. En ese sentido, estamos sin nadie que nos represente frente a ese gobierno en momentos donde lo que debería primar es el diálogo y la negociación. Y hablando de negociación, hay que entender que para el presidente Donald Trump, las ideas de aranceles y de lo que ponen sus trinos son siempre como si estuviera lanzando sobre la mesa temas de negociación. Es decir, este es el momento en el que Colombia debería estar pensando en cómo negociar con Estados Unidos. ¿Qué temas vamos a poner nosotros sobre la mesa y qué vamos a decir de los temas que ellos están poniendo sobre la mesa? Para eso se necesita representación en Washington, bien sea de una canciller que, como recordamos, no puede viajar, o de un embajador que esté allá, ponga la cara y diga qué es lo que quiere Colombia y entienda el mensaje de los gringos. Claro, Teresita, y hay que señalar lo siguiente, un llamado a consultas no necesariamente es romper relaciones con los Estados Unidos, pero sí es una nota o una calificación de que las cosas no están por buen camino. En ese sentido, cuando el presidente no tiene visa, cuando la canciller no tiene visa, cuando el embajador está aquí en Colombia, ¿quién es el encargado de subsanar estas diferencias que hay entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño? Esa es una muy buena pregunta, Nicolás. Precisamente por eso, en estos momentos en que la canciller, como digo, renunció de manera voluntaria
la visa y que hemos visto tantas personas de alto nivel sin visa, es cuando más debería estar el embajador allá. En este momento, la segunda persona a bordo, lo que se llama el encargado de negocios ante Washington, es la persona que debería estar negociando por nosotros ante Estados Unidos. Pero si se toma en cuenta que ellos negocian con personas de segundo o tercer nivel en la embajada, en el Departamento de Estado, por temas de protocolo diplomático, pues no es lo mejor, no para hoy y no para lo que está pasando. Deberíamos tener una delegación que, por ejemplo, empiece desde antes que nos digan cuánto es el valor del arancel, a negociar esos aranceles, que estén ya en Washington, que estén pidiendo citas, que convoquen al gobierno de Estados Unidos de alguna manera para ver cuáles son los temas sobre la mesa. Tú muy bien lo dices, Nicolás, esto no es una ruptura de relaciones, pero sí es una escalada frente a lo que hemos visto en los últimos días, y sobre todo 2 veces en 2 meses no manda un mensaje bueno. María Teresa, pues muchas gracias por estos minutos para ayudarnos también a entender lo que está pasando. Gracias por su mirada, por su análisis. Buenos días, Daniela, gracias. Y de las preguntas para nuestra analista internacional, pasamos a los interrogantes para nuestro analista político Gabriel Cifuentes, 7 de la mañana, 35 minutos. Gabriel, buenos días. Decía María Teresa, en un momento en el que hay que acercarnos y decir, venga, negociemos, ¿cómo bajamos este escalamiento? Pues pareciera todo lo contrario. El presidente Petro ha llamado a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos. ¿Cómo analiza usted esta decisión que se suma ya a otras anteriormente que tiene muy preocupado al país? Daniela, muy buenos días. Es indudable que el llamado a consultas es sintomático de una relación que se ha venido deteriorando entre el gobierno de Colombia y de los Estados Unidos, pero hay que entender qué significa el llamado a consultas. El llamado a consultas es también una oportunidad para que el embajador en los Estados Unidos le explique al presidente cuál es la situación y cuáles pueden ser las salidas. Esto no equivale a la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares, pero sin lugar a dudas, como bien lo señalaba Teresita, sí demuestra un nivel en la escalada de esas relaciones diplomáticas maltrechas. Claramente aquí deben primar los intereses nacionales, los intereses del Estado colombiano, de los ciudadanos que se puedan ver afectados, y lo que sí debería esperarse, Daniela, es que no sea utilizado de forma política tanto por el gobierno colombiano como por el gobierno de los Estados Unidos. Hay que advertir también, y esto es importante señalarlo, que en momentos en donde hay acusaciones tan graves como señalar al presidente Gustavo Petro de liderar o de ser complaciente con el narcotráfico e insinuar la posibilidad del uso de la fuerza en nuestro territorio es inaceptable, y es una razón suficiente para llamar a consultas, revisar cuáles pueden ser los canales de diálogos y las salidas, y restablecer lo más pronto posible las relaciones entre dos socios que han sido socios durante largas décadas. Y es el aliado más importante para Colombia en la región, los Estados Unidos, y es ahí donde yo le quiero preguntar lo siguiente. Nunca antes habíamos observado un escenario de este talante. 2 veces se llaman los embajadores a consultas, e incluso hay que recordar que el embajador de Estados Unidos en Colombia es el encargado de negocios. Es decir, hace muchísimo tiempo no tenemos un encargado de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos en Colombia. Esto se traduce que las relaciones no vienen bien desde hace muchísimo tiempo. Así es, Nicolás, esto es una mezcla de falta de voluntad política por parte del gobierno de los Estados Unidos y también una falta de decisión del Congreso, que no ha ratificado el nombre propuesto por Donald Trump para asumir la embajada en los Estados Unidos. Pero usted señala algo que es fundamental, y es quizás una de las peores crisis en la historia de las relaciones binacionales. Quizás el episodio más cercano fue con la desertificación y con el retiro de visa al expresidente Samper después del escándalo por la financiación de su campaña, pero lo que se ha vivido en los últimos años, sobre todo después de la llegada a la presidencia del presidente Donald Trump, ha sido un deterioro de una relación que es importante no solo bajo lo comercial, sino también bajo lo militar. Colombia ha sido el principal aliado estratégico de Estados Unidos en la región, y esto se ha mantenido durante décadas. Esperemos que los canales diplomáticos se activen, y reitero nuevamente que aquí no se utilice el filtro político o ideológico, y que se restablezcan las relaciones lo más pronto posible. Lo cierto es que estamos viviendo una crisis sin precedentes. Gabriel, gracias. Más adelante nos encontramos en las movidas políticas de la semana. Claro que sí.
7 de la mañana, 55 minutos. A esta hora de la mañana saludamos al profesor Michael Shifter. Él es expresidente del Diálogo Interamericano y académico de la Universidad de Georgetown. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, un gran gusto, como siempre. La noticia esta mañana acá en Colombia es que el presidente Gustavo Petro llama a consultas al embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña. Uno entendería que la próxima decisión del secretario de Estado de los Estados Unidos es hacer lo mismo con John McNamara. Pero ¿qué otras sanciones o qué escenario se puede esperar a partir de esta decisión que toma el gobierno colombiano? Bueno, obviamente la situación es muy complicada, muy deteriorada y esperamos que ambos gobiernos empiezan a un poco tener cabeza fría y reconocer la importancia de la relación bilateral, que a pesar de tensiones, diferencias y hostilidad entre ambos mandatarios, el presidente Petro y el presidente Trump, hay demasiado en juego y por medio, y hay que mantener las cosas caminando, aunque son muy complicados. Eso es la esperanza, y obviamente evitar un colapso total en la relación, que sería contra intereses estadounidenses y contra intereses colombianos. Profesor, es que venimos de un año muy difícil en medio de esa relación entre Estados Unidos y Colombia. Entonces, en las últimas horas hablamos de retirar el apoyo económico en la lucha contra las drogas para Colombia, de imponer nuevos aranceles para nuestro país. Colombia entonces llama a consultas a su embajador. ¿Qué queda por hacer? ¿Cuál es el camino? Y la gravedad también de este tipo de decisiones en un panorama en el que parece que la diplomacia está muy, muy desgastada. Bueno, lamentablemente es muy desafortunado lo que está pasando. Yo creo que, como dije, lo que está haciendo Estados Unidos, la decisión de presidente Trump, afecta los intereses de propio Estados Unidos. Retirar cooperación en materia de narcotráfico es un golpe fuerte en un tema que es muy importante para él. Él supuestamente está en contra del narcotráfico, pero retirar ayuda a Colombia creo que va a empeorar la situación del narcotráfico, no ayudarlo. Entonces, yo creo que lo mejor es ver para dónde va esto y esperar que hay personas dentro de la administración en Washington como en Bogotá que podría trabajar para poner esta relación por lo menos caminando a pesar de sus dificultades. Yo creo que aranceles podría definitivamente afectaría exportadores colombianos, pero también afecta a Estados Unidos. O sea, el impacto en Colombia es mayor que en Estados Unidos, el impacto económico, pero los aranceles que están poniendo el presidente Trump está debilitando la economía estadounidense también. Entonces, esto no ayuda y yo creo que espero que esto se puede cambiar. Lo importante tener en cuenta es que el presidente Trump es muy errático y hay muchos ejemplos que hemos visto en estos meses de su administración donde ha tenido marcha atrás, ¿no? Anuncia algo, empieza a implementar, pues cambia. Y esto es algo que hay que trabajar en esto para que estabilizar una relación tan importante entre Colombia y Estados Unidos. Claro, doctor, pero ¿no cree que el tono del presidente Donald Trump ha sido un poco incendiario con el presidente Gustavo Petro al calificarlo como líder del narcotráfico aquí en América Latina e incluso al cuestionar la política de drogas aquí en Colombia, cuando por un lado hemos tenido militares, soldados muertos en todo el territorio nacional y en segundo lugar, pues las cifras de incautación de cocaína son las más altas en la historia? ¿No ha sido un poco injusto el presidente Donald Trump al tener este tono? Bueno, yo creo que no se puede justificar el tono del presidente Trump. Además, no solamente el tono es el problema, pero está totalmente equivocado. No hay ninguna... Acusar al presidente Petro de ser un líder del narcotráfico no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base. Entonces, pero ya sabemos, conocemos el estilo de presidente Trump, estilo de liderazgo, de exagerar mucho y también decir cosas que no son la verdad.
Entonces, para mí no es una gran sorpresa porque él lo hace esto en casi todos los temas que se trata. Entonces, pero esa es su manera de verlo y también su manera de apelar a su base política en Estados Unidos, acusando a todo el mundo de ser narcotraficante. Para él se muestra fuerza, poder, dominación, que ese es su estilo, su manera de actuar, pero obviamente no tiene ninguna base. Yo creo que tal vez el presidente Petro también sería prudente, útil, reconociendo el presidente Trump y reconociendo que él tiene muchas cartas, el presidente Trump, y tiene más poder Estados Unidos que Colombia. Es la situación. También debería un poco medir sus palabras con respecto al presidente Trump. No decir las cosas como son, pero tal vez bajar el tono, bajar la agresividad de su retórica también sería conveniente para los intereses de Colombia como país. Profesor, en medio de esos señalamientos del presidente Trump, también llama la atención que sus señalamientos, sus palabras o acusaciones no solamente fueron contra el presidente Petro, sino también contra el expresidente Duque, un gobierno que de hecho fue muy cercano a él, que diga que poco o nada se ha hecho en el país, en Colombia, en materia de drogas. ¿Qué puede haber detrás de ese mensaje o cómo lo entendemos, profesor? Lo entendemos porque el presidente Trump es así. Yo me recuerdo muy bien durante el gobierno del presidente Duque, hubo una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el presidente Trump y el presidente Duque. Y también el presidente Duque, siendo supuestamente un aliado de la administración Trump lo atacó en frente de él directamente, diciendo que no estaba siendo suficiente para reducir el narcotráfico, y fue muy duro. Lo que sabemos de Trump es que él no tiene, digamos, aliados fieles. O sea, él puede cambiar de un momento para otro. Eso, el ejemplo más claro en esto es el primer ministro de India, Modi, donde en un momento fue gran aliado, gran amigo del presidente Trump, y otro lado no. También él lo dijo con Javier Milei también. Si Milei no gana las elecciones, él va a condicionar la ayuda a Argentina. También demuestra que todas las relaciones son condicionales, no son incondicionales para el presidente Trump. Es un líder de transacciones después de todo. Es el análisis del profesor Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano. Por supuesto, esta nueva tensión entre Colombia y Estados Unidos. Es un gusto tenerlo nuevamente aquí en Noticias Caracol, profesor. Muchas gracias. Muy amable. Que tenga buen día.